Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos en esta emisión a uno de los problemas que Colombia ha sentido con mayor rigor durante el año 2018 y es el problema de las fronteras. ¿Qué viene pasando con las fronteras? ¿Qué representan las disidencias de las guerrillas? ¿Qué pasa con las bandas criminales? Además de una especie de problema crónico que Colombia ha tenido para hacer una presencia determinante en una larga y extensísima frontera, tanto terrestre como marítima. Para este programa nos acompañarán dos expertos y dos expertos muy importantes, uno de ellos con un gran recorrido, un conocedor importantísimo en el país, ex canciller, diplomático y con una carrera también muy importante en las fuerzas militares, que es el doctor Julio Londoño Paredes. Doctor Londoño, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña uno de los jóvenes investigadores reconocidos en esta área, que es Gabriel Clavijo Martín, profesor del Politécnico Gran Colombiano. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con usted, doctor Londoño, con esta pregunta. ¿Qué está pasando en las fronteras hoy? ¿Es distinto o es similar a lo que hemos vivido durante las últimas décadas? Yo creo que el problema que ha tenido Colombia con respecto a la periferia del país es que desafortunadamente para nosotros la capital fue Bogotá, en el centro del país, y eso generó desde la propia fundación de la República que todas las decisiones, las posiciones de gobierno, de la empresa, etcétera, se concentraran en un pequeño triángulo en el interior del país y se dio espalda a la periferia nacional. Esa periferia nacional vacía, ausente y abandonada, que incluso hasta hace poco tiempo el Estado se dio el lujo de ceder la educación y prácticamente la administración de los territorios a misiones extranjeras religiosas. Ha tenido unas consecuencias muy complicadas, porque el primer paso para eso fue que ese vacío fue ocupado por los centenares de miles de personas que empezaron a salir de ese interior del país afectado por la violencia política de todas las características. Y luego, porque en esos sectores, precisamente por el abandono tradicional del Estado, se empezaron a generar todo tipo de negocios y de dificultades, entre otros los cultivos ilícitos, entre otras cosas. Eso generó una situación que es simplemente la responsabilidad de una tradición colombiana que se dio el lujo de darle espaldas a la periferia nacional, que fue ocupada necesariamente por los grupos al margen de la ley, por actividades ilícitas y que generó y está generando graves problemas de carácter político al país internamente y en la política internacional. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? ¿Estamos frente a un fenómeno nuevo? Creo que es la nueva presentación de un fenómeno antiguo. Colombia siempre desde su estado fundacional, como dice el doctor Paredes, desde su fundación ha sido un país centralista, cerrado y con la espalda hacia sus fronteras. Ha sido un país endógamo, endogénico, en donde no ha existido una política de provincia ni de expansión del Estado hacia las provincias y mucho más hacia las fronteras. Entonces creo que estos nuevos fenómenos de abandono del Estado no son nada nuevo, simplemente lo que estamos viviendo actualmente en los problemas fronterizos son la expresión de 200 años de abandono que ha tenido el gobierno central y de la ausencia de una política de Estado fronteriza. No existe una política de Estado en fronteras en Colombia. Cuando llegamos a esta situación del secuestro de 3 periodistas ecuatorianos, que además son asesinados por una disidencia de las FARC, algunos se sorprenden y dicen, tenemos problemas en las fronteras, pero como los dos lo han dicho claramente, estos problemas no son nuevos, son muy viejos. Hubo cierta ingenuidad, cierta falta de preparación del Estado luego de este proceso de paz, de mirar a las fronteras y poner cuidado qué pasaba en las fronteras. Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras desde hace bastante tiempo el gobierno sabía perfectamente que, por ejemplo, en la frontera con Ecuador se estaba concentrando el 40% de la producción mundial de coca. Eso lo sabía el gobierno. Era una situación absolutamente dramática,
con una condición adicional, que los grupos irregulares, los grupos armados, los narcotraficantes, se ubicaban en territorio ecuatoriano y tenían los cultivos en territorio colombiano. Esa era una situación verdaderamente alarmante. Lo mismo pasó en la frontera con Venezuela, en el sector del Catatumbo. El problema que está atravesando el país en este momento es consecuencia de lo mismo. Es impresionante ver en la frontera sur, cerca del río Mataje, por ejemplo, que los narcotraficantes construyen submarinos. Y hay submarinos en Tumaco que sirven para transportar la droga a Centroamérica y a México y de ahí a los Estados Unidos. Era una situación sumamente complicada y siempre, desafortunadamente, esa zona del sur, deprimida completamente, la zona de Tumaco, la costa pacífica caucana, la costa pacífica nariñense, han sido tradicionalmente abandonadas por el país. Toda la costa pacífica ha sufrido de eso y ahora estamos pagando las consecuencias de esa situación. Pero en las costas, en los límites marítimos y en las áreas marítimas la cosa no es distinta. Uno puede poner sobre la mesa el caso de San Andrés y Providencia. Efectivamente, como lo expresé antes, no existe una política de fronteras, no existe una política de presencia territorial ni institucional del Estado, y eso genera unos grandes huecos y unos grandes vacíos de poder que son aprovechados por los grupos ilegales al margen de la ley, donde ellos se convierten, por decirlo de alguna manera, en un pseudoestado, donde organizan la ley, donde organizan la legalidad, su distorsionada visión de legalidad efectivamente, pero existe cierto orden social dado por ellos y en donde manejan un sistema económico paralelo a la economía colombiana. Eso ha generado unas cápsulas o unas bombas sociales, ¿sí?, que no hemos querido tener en cuenta. Y además es pertinente mirar lo siguiente, y es que Colombia ha tratado los problemas binacionales o fronterizos como a veces como problemas de orden público y no de seguridad nacional, ¿sí? Y es necesario entender que las fronteras son por allí parte el concepto de seguridad que nosotros tenemos como Estado. Estos problemas fronterizos que vemos acá en la zona del Lago Agrio y en la zona del Bajo Putumayo, en Colombia y en Ecuador, simplemente son problemas que pueden afectar a largo plazo cosas muy estructurales del Estado colombiano, como puede ser un proceso de paz. Entonces... Doctor Londoño, ¿faltará una perspectiva de construcción de Estado en las fronteras? Yo creo que sí. Yo creo que el país, ante los problemas que se han ido afrontando, por una parte con Ecuador, no solamente en el momento actual con los secuestros, etcétera, sino incluso desde el momento en que se presentó el ataque ordenado por el gobierno del doctor Álvaro Uribe contra el campamento de Raúl Reyes en el año 2008, y la situación que se ha presentado con Venezuela, la gente está empezando a mirar hacia allá. Pero está mirando dos puntos solamente. Está mirando la frontera con Ecuador en este momento en el sector del río Mataje y está mirando el sector del Catatumbo. Pero está el resto de las fronteras nacionales. Yo oí hace poco las autoridades de Arauca clamando, diciendo, bueno, es que nosotros también somos fronterizos y estamos sufriendo los mismos problemas, pero la gente solamente mira hacia Cúcuta. La situación es muy complicada. Entonces, la gente necesariamente, por fuerza de las circunstancias, está empezando a mirar y saber que allá es otro mundo, con características diferentes, con problemas diferentes y, naturalmente, que tenemos que recorrer otra vez el tiempo perdido para empezar a tomar medidas en ese sentido. Hagamos un balance más específico. Tenemos problemas graves con Venezuela, desde Cúcuta, pasando por el Catatumbo, llegando a Arauca. Lo de Arauca es una situación muy compleja. Tenemos problemas graves de abandono y desconocimiento en la frontera con Brasil. Tenemos una disputa pendiente con Perú todavía, con límites de Perú que siguen quietos allí, que no es claramente definido. Tenemos problemas de frontera con Ecuador. Se supone que hace unos años llegamos a un acuerdo final, pero esto no ha sido presentado, digamos, muy públicamente, ni tenemos claro cuál es el acuerdo final con Ecuador. Además de todo este lío del narcotráfico, y todo el norte de Ecuador está hoy manejado fundamentalmente por narcotraficantes de todo tipo y de todo origen. Y luego tenemos la disputa también con la frontera con Panamá, que también es una frontera selvática, desconocida, en la que el Estado tiene poca presencia.
¿Qué debemos hacer en términos concretos frente a cada frontera? Bueno, hablemos... Sin hablar de las fronteras marítimas todavía. Sí, hablemos frontera por frontera. Yo primero voy a tocar el tema de la triple frontera Colombia, Perú, Brasil en el trapecio amazónico. Es una zona muy delicada en este momento que no tiene mucho conocimiento actualmente dentro del interior del país, pero existen muchísimos problemas de minería ilegal, deforestación y sobre todo narcotráfico. Esto se está tratando de hacer unas políticas tripartitas en los tres países para accionar coordinadamente acciones de seguridad, acciones de presencia estatal para frenar estos problemas. Creo que el problema con Brasil, sobre todo, es un problema que necesita ser tocado en términos de cooperación binacional, en términos de una política conjunta para atacar el problema sobre todo de minería ilegal que existe muy fuertemente. Los brasileños están pasándose aquí a deforestar, no solamente en el trapecio amazónico, no, sino la parte del Guainía está muy afectada por la minería ilegal y la tala de árboles, y también por las bandas de narcotráfico que existen en Brasil. Creo que debe haber una cooperación binacional y no solamente al nivel brasileño, debe haber una cooperación como en el caso ecuatoriano, que creo que este problema que se está viendo a la luz, que es un problema que lleva muchos años, pero que ahora es la resultante del abandono estatal, tanto colombiano como ecuatoriano, se necesita una cooperación binacional de los dos países y que los países entiendan que sus fronteras han sido abandonadas históricamente. Y son mundos paralelos, como decía el doctor Londoño, son otro mundo, son otra cosa, y que necesita ser tratado bajo esa perspectiva, una perspectiva de presencia estatal, de reconstrucción estatal y de inversión también ahí en estas fronteras. Su perspectiva, doctor Londoño. No, yo comparto ese criterio. Hay una serie de cosas que en este momento están cooptando la opinión nacional. Por una parte es el caso con Venezuela. La coyuntura política de Venezuela en este momento y la situación para la cual Colombia no estaba preparado, que es 1 millón de venezolanos que están entrando a territorio colombiano. Colombia no estaba preparada para eso y está alarmada. No se sabe cómo manejar semejante problema. Ese va a ser uno de los retos más complicados que va a tener el nuevo gobierno. ¿Cómo va a manejar eso? No solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. De otra parte, también el problema con Ecuador es otra frontera que tiene las mismas características, con una reacción ya por parte del gobierno ecuatoriano que está preocupado porque se está contagiando Colombia al Ecuador, que se sentía muy orgulloso de haber sido ajeno al problema del narcotráfico, no obstante ser limítrofe con Colombia. Pero también tenemos otras situaciones muy complicadas. La situación de Brasil, Perú se está viendo, la situación con Panamá. Nosotros tenemos el problema de las migraciones que van a través del tapón del Darién y a través de Panamá hacia Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Es un problema muy complicado que va dejando rezagos a medida que se van moviendo, con problemas de carácter social, económico y de orden público muy serios. Urabá ha afrontado esa situación. Entonces, es un conjunto de cosas que está haciendo, tiene que hacer mirar al gobierno, que nosotros podemos querer estar en este momento pendientes de otros problemas mundiales, pero tenemos en nuestras propias narices unos problemas sumamente complicados, sumamente difíciles y que repercuten sobre la vida de todos los colombianos. Tengo que preguntarle a usted por un caso específico que es el de San Andrés y Providencia como frontera marítima. ¿Qué pasa allí? Yo creo que en eso ha habido dos cosas. Por una parte, San Andrés tradicionalmente fue también abandonado por el gobierno. Recuerde usted que a principios del siglo XX, del siglo XX, el gobierno de Colombia le sugirió a su ministro en Washington que negociara con los Estados Unidos a ver si se podía vender San Andrés. Lo que pasa es que los Estados Unidos no estuvieron interesados en la compra de San Andrés. Es más, posteriormente nosotros tuvimos hasta hace muy poco tiempo
3 de los cayos del archipiélago en un statu quo con los Estados Unidos, en un condominio, Roncador, Quitación y Serrano. En condominio con los Estados Unidos, siendo los Estados Unidos los que lo administraban, ponían los faros, ponían las luces, los revisaban, etcétera, y los mantenían. Sobre los de arriba, Serranía, Bajo Nuevo, ni siquiera nosotros sabíamos que podían pertenecer a nosotros. Entonces hubo un abandono general sobre San Andrés. Recuerde usted que cuando se firmó el tratado con Nicaragua en el año de 1928 y los Estados Unidos objetaron el tratado por considerar que podía interpretarse que Nicaragua estaba reconociéndole a Colombia 3 cayos que no eran de ella, que eran precisamente Roncador, Quitación y Serrana, también se le sugirió al ministro de Colombia en Washington, que era el doctor Enrique Olaya Herrera, que viera a ver si cambiaba los cayos por un buquecito. Lo que pasa es que los americanos tampoco se mostraron muy entusiasmados sobre eso. No se conmovieron. No se conmovieron. Pero entonces es una cosa de carácter tradicional. En el año de 1969, el doctor Carlos Lleras Restrepo, siendo presidente de Colombia, y el doctor Alfonso López Miquelsen, siendo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en una reunión de la Comisión Asesora, celebrada el 21 de agosto de 1979, en la que yo estuve presente, resolvió decir: tenemos un límite con Nicaragua, que es un límite marítimo con Nicaragua, que es el meridiano 82. Es la única forma de protegernos, porque Nicaragua está otorgando concesiones petroleras a compañías norteamericanas en esa área. Entonces vamos a seguir por esa línea, y la misión que tiene el gobierno, no solamente eso, sino de ahí para adelante, era tratar de concertar acuerdos marítimos con todos los demás países y advertirle a Nicaragua, como se le advirtió en una nota del 4 de junio de 1979, nosotros consideramos que el meridiano 82 es el límite marítimo. De ahí se cristalizó, como señaló la Corte Internacional de Justicia en su fallo reciente, una controversia con Nicaragua. Pero el problema tiene otras características también. El problema que se presenta en San Andrés, la reacción de los raizales de San Andrés sobre la migración masiva desde el interior de Colombia. Es un problema muy complicado. Los sanandresanos ya son comerciantes y viven de otras características, no viven del mar. Y eso generó unas confrontaciones que son bien conocidas. Incluso en algunos momentos un grupo decía que se iba a independizar de Colombia y otros que se iban a anexar a no sé quién. Es también el producto de que Colombia le dio también la espalda al archipiélago de San Andrés. Fíjese usted que en los años 80 la Armada colombiana no tenía combustible para ir a hacer patrullaje en los cayos y en el archipiélago de San Andrés. No había, porque era una cosa que estaba a trasmano. Era el mismo problema con la periferia nacional, porque San Andrés era parte de la periferia nacional. En este duro contexto, Gabriel, una cosa que sorprende mucho es el debate, en el actual debate presidencial, los candidatos parecieran no tener claro ni el tema de política, bueno, con muchos otros temas como lo urbano o ciencia y tecnología, el tema de política exterior no está presente y el de las fronteras menos. Efectivamente, no hay una propuesta clara, a veces ni siquiera se menciona en los debates, el tema no es relevante ni tanto para los candidatos, ni para la opinión, ni para los medios de comunicación. Entonces, esto es una relación recíproca. Si el tema no se ventila en medios de comunicación, pues simplemente no va a existir y no va a aparecer dentro de la agenda. Entonces, es una triste, es una preocupante señal de cómo van a ser las dinámicas en términos de relaciones internacionales, y me atrevo a inferir que podría ser también, vamos a seguir con la misma tónica de abandono. Hay algunos temas... Perdón, Gabriel, tan no importa que hace, no recuerdo, ustedes recordarán, hace 10 años más o menos, Tumaco declaró que quería anexarse a Ecuador. Efectivamente. Y a la mayoría de la gente en Bogotá no le importó. Hace 6 meses estuve en Leticia. Estuve en Leticia haciendo una investigación que estamos haciendo acerca de la minería y el tráfico ilegal. Y los leticianos están haciendo una propuesta para anexarse a Brasil. Quieren ser parte de Tabatinga, Brasil. Entonces,
Es la consecuencia del abandono que estamos. Entonces, en los debates presidenciales o en la agenda de los candidatos aparecen puntos que no son coyunturales ni son estructurados a una política, sino son puntos que dan rating y visibilización. Por ejemplo, el tema de San Andrés. Entonces decimos, no vamos a ceder un centímetro o vamos a hacer de una u otra forma. Me parece más una posición un poco de marketing, más que seria realmente, más que inserta dentro de una política juiciosa y razonable de una política de fronteras. Entonces, creo que es preocupante que no exista dentro de ninguno de los candidatos una posición clara, una posición seria, razonable, frente a la importancia del tema fronterizo en Colombia. Algunos de los candidatos, doctor Londoño, han dicho, algunos no han dicho nada. Hay unos de los más visibles que no han dicho nada. Otros lo confunden con una agencia medioambiental y de promoción del turismo. Una confusión absolutamente... Habría un término coloquial para describirlo, pero no podremos usarlo. Pero realmente esto es algo hipercósmico. Sí, yo creo que el asunto de política exterior en este momento me da la impresión que está orientado fundamentalmente a un aspecto que a mí se me hace complicado. Fíjese usted que durante la administración del doctor Virgilio Barco y casi durante la administración del doctor Belisario Betancur y de ahí en adelante, el problema de la política exterior colombiana se volvió una política narcotizada. Era el marco en que nos movíamos, en eso vivíamos. Fíjese usted los problemas que nos están presentando en este momento. Por una parte, hemos encontrado una posición por parte del presidente de los Estados Unidos que ha solicitado que se implante la pena de muerte para los narcotraficantes en los Estados Unidos, con una exigencia y una posición muy dura frente a Colombia. Nosotros tenemos problemas con Venezuela de una magnitud complejísima, con el cartel de los soles y todas las cosas que hay en Venezuela, más la situación que se nos ha presentado con Ecuador. Todo está rondando alrededor de eso, para no hablar que llegan a España 9 toneladas de cocaína y llegan a los Estados Unidos 1 tonelada. Entonces, estamos orientándonos por ese caso. Simultáneamente con el proceso de paz, en que viene la discusión que si se deben hacer aspersiones aéreas, que si no se deben hacer, si se debe erradicar, si no se debe erradicar, cuál es la condición de las FARC frente a los cultivos ilícitos en todo el país. Entonces, en el fondo, todo eso se nos está volviendo otra vez una política exterior narcotizada, cosa que es muy problemática para Colombia. Sin iniciativa en otros campos, Gabriel, una política territorial de fronteras, una construcción de ciudades de frontera o la caracterización de una posición fuerte del Estado colombiano en la ciudad de frontera, es como si esto no existiera. No, estos problemas no son vistos, existen pero no se quieren ver. Realmente el problema actual se basa principalmente en la narcotización, especialmente en la relación con Estados Unidos, en la relación con Venezuela es en la migración masiva de venezolanos. Y en el problema con Ecuador es en el problema de orden público que se está gestando. Como vemos, son asuntos coyunturales, no estructurales, que como usted bien decía, necesitan ser vistos más como una política de presencia del Estado en las fronteras por medio de ciudades de frontera dotadas con toda la institucionalidad que brinda el Estado colombiano, sin darle paso a estos vacíos de poder que son cooptados por los grupos armados ilegales, por las redes de narcotráfico, por las redes de trata de personas. Si nosotros vemos en la situación del Darién, quien controla esa parte del territorio colombiano, el tapón del Darién, es el Clan del Golfo. ¿Sí? Y ellos son los dueños de las rutas de trata de personas, que ha sido tan especializado el negocio que ya están llegando personas de Medio Oriente, chinos, africanos, que llegan acá pakistaníes, bangladeshíes también, gente de Bangladesh, que llegan con unas rutas de logística sumamente elaboradas, lo cual habla muy tristemente de la ausencia del Estado que permite generar este nivel de especialización de la criminalidad, y no existe una política de Estado.
existe la tendencia errónea que la ausencia del Estado se compensa con la presencia de fuerza militar, y eso no es así. El Estado hace presencia es por medio de la institucionalidad, no de la fuerza. Entonces también la fuerza hace parte de la institucionalidad. Efectivamente, pero no es la institucionalidad. Entonces creo que es una idea muy cimentada dentro de los políticos colombianos que simplemente simplifican el problema a una presencia de ejército y de fuerza. Es mucho más complejo. Bueno, pero ojalá fuera así también, incluso que fuera presencia militar, pero ni siquiera. Quiero preguntarle a usted, doctor Londoño, ya la última pregunta para ir, nos quedan muy pocos segundos. Lo deseable sería que esto mejorara. ¿Lo realista es qué? Yo creo que esta coyuntura que se está presentando en este momento en el país sirve para que el país vuelva a mirar hacia los problemas que tenemos. La situación con Venezuela nos ha hecho mirar hacia Venezuela, la situación en el Catatumbo, la situación en Arauca, los problemas que se están presentando en la región están haciendo mirar hacia el país desafortunadamente en esa coyuntura hacia allá. Yo espero que esa situación pueda solucionarse. No como tú señalabas hace un momento el caso de Tumaco, por ejemplo, un caso coyuntural. Yo he visto acciones del gobierno diciendo ahora sí Tumaco va a ser una maravilla desde hace muchos años y nunca se ve, eso no despega. Siempre las condiciones y los problemas son los mismos. Muchos programas se han hecho para el desarrollo del Pacífico. Vayamos al Pacífico para ver cuáles son las condiciones en este momento. Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico con uno de los temas más candentes para Colombia hoy, que es la presencia del Estado colombiano en las fronteras y obviamente cuál va a ser la política que el nuevo gobierno desarrollará frente a estas zonas. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Londoño, muchísimas gracias por haber venido a la Universidad Nacional. Con mucho gusto. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico.